Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Andrés Valdés Camacho. En esta ocasión vengo a presentarles el tema de política internacional. Yo soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales. La política internacional. Hablemos un poco de política internacional. La política internacional viene desde tiempos antiguos, donde los estados, los reinos venían a interceder entre ellos mismos con diferentes acuerdos, tratados para poder tener una convivencia pacífica o negociar algunos intereses que tenían entre ellos. La política internacional sienta una base importante en 1948 con la Paz de Westfalia, en la cual se determinan 1948-1949 en los tratados de Westfalia, donde se determina la posición diplomática de los países y también se establecen los estados como tal, como estados. A través de ellos se vienen realizando las diferentes misiones diplomáticas entre los países. Para ello, en 1919, terminada la Segunda Guerra Mundial con la aportación de Woodrow Wilson, se funda una cátedra dictada por el mismo nombre, la cátedra Woodrow Wilson, en la Universidad de Gales en 1919, con el cual se da el primer indicio a la inauguración de la carrera de Relaciones Internacionales, que no ha ido con el tiempo más que creciendo y especificarse en los diferentes sectores, separándose de sectores como la historia, pero aún así llevándola dentro de su propio estudio. Para ello se entendería a las relaciones internacionales como el estudio de todos los agentes en el panorama internacional y cómo interceden entre ellos para poder dar una prospección a futuro o diferentes soluciones entre las diferencias que se puedan efectuar con el tiempo. Hablemos un poco entonces de esos agentes, de esta sociedad internacional, de este panorama internacional. Una sociedad internacional se comprende como la interrelación entre dos o más países que tienen algo en común entre ellos. Puesto a ello, el siguiente paso vendría a ser un sistema internacional. Un sistema internacional, a diferencia de la sociedad internacional, ya posee intereses, ya posee valores, ya posee normas, ya posee una estructura completa. Este conjunto de sistemas viene a determinar a un orden internacional comprendido en el enclavaje entre agentes y estructura. La diferente interrelación entre agentes conforma una estructura. Esos agentes tienen sus propios intereses, visiones y objetivos, a través del cual pueden determinar el panorama internacional y configurar su anarquía como ellos deseen. Esta anarquía en diferentes ocasiones ha sido configurada como unipolar, como hemos tenido presencia en los años terminado lo que sería la Guerra Fría y con la caída del muro de Berlín, 1981, y de ahí tendríamos a Estados Unidos como actor principal y hegemón en el mundo. Tendríamos la bipolaridad establecida justamente antes de la caída del muro de Berlín hasta 1945, en este periodo de fecha, donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos poseían los hegemones, los roles de hegemones en el mundo y tenían que pertenecer a un lado o al otro. Y desde 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, se da algo interesante. Estados Unidos pierde ese estatus de intocable en el panorama internacional y empiezan a nacer nuevos sectores en el mundo, nuevos hegemones en el mundo. Entonces el mundo ya se vuelve multipolar, y no tan solo hegemones como países, sino como multinacionales, como actores individuales incluso en el panorama internacional. Hablando de estos actores, tenemos a lo que vendría a ser
en primera instancia a los estados. El Estado es uno de los actores reconocidos más antiguos en el mundo dentro del panorama y hablando de la política internacional. Estos actores conformados por territorio, por sus políticas, por su Estado y también por su población, vienen a significar una de gran importancia por sus intereses en el panorama internacional. Esos intereses nacionales conllevan a una relación e interrelación con otros países, conformando diferentes estructuras. Y en esas estructuras, cada estado tiene sus relaciones internacionales, y cómo se relaciona con los otros estados. A través de ellos se tienen las embajadas que determinan las negociaciones, los acuerdos, los tratados entre diferentes países, y tenemos también a los consulados. Los consulados significan aquella parte burocrática que se encarga de los conciudadanos de un país en otro, como ser tratado de visas, carnets, votaciones, entre otros. Tenemos dentro de los actores internacionales a las organizaciones intergubernamentales, que establecen de gran importancia en el panorama internacional, dado a su gran cabida en los últimos años. Estas pueden tener una gran significancia, tanto ser en conflictos, en negociaciones, en acuerdos como ser económicos, tenemos a las BRICS, entre otros. Organizaciones entre gobiernos intergubernamentales. También tenemos ahí las Naciones Unidas, entre otros actores más. Y entre esos actores, tanto ser las organizaciones intergubernamentales como ser los estados, tienen la característica de realizar una negociación a través de la diplomacia. Mantener lo que es la democracia, una diplomacia justamente y una negociación entre los actores. ¿Para qué? Para conservar una cultura de paz entre los diferentes intereses que tengan, para que haya una ausencia de guerra y un buen vivir y una convivencia entre todos. Entre los actores encontramos también los actores individuales, comprendido entre cualquier actor que comprenda una gran significancia social o política en el panorama internacional. Esos actores individuales han sido de gran relevancia en las últimas épocas, como ser los políticos, los insiders u otros. Tenemos a Elon Musk y también tenemos a Donald Trump como uno de los principales a relevancia más conocidos en la época actual. Podemos mencionar a Julian Assange, entre otros más, pero nos alargaríamos demasiado. Tenemos a las fuerzas transnacionales que vendrían a significar como las firmas multinacionales, las empresas comerciales, las transnacionales. Tendríamos al cuarto poder, que es la opinión pública, que ha crecido significativamente en esta última época, más que todo con la pandemia y la ampliación de las redes sociales. Y tenemos también a las organizaciones no gubernamentales, que significan un gran apoyo en la parte social para todos y el planeta. Tenemos a Greenpeace y tenemos a Save the Children, entre otros. Hablemos un poco de lo que es el estudio de todo este panorama internacional. Los debates teóricos de las relaciones internacionales. He optado por los debates porque engloba todas las teorías que se han ido planteando alrededor del tiempo. El primer debate es el debate idealista versus realista, el cómo es versus el cómo debería ser. Dentro del realismo encontramos a teóricos antiguos como Tucídides con la guerra, encontramos a Maquiavelo con su libro El Príncipe, encontramos también a Hans Morgenthau, yéndonos ya un poco a los teóricos más contemporáneos, se podría decir, a Hans Morgenthau, que nos establece el cómo las leyes tienen que ser objetivas hacia la naturaleza humana, que la moral política y la moral
universal son apartes, que la esfera política y la esfera universal y la esfera moral no pueden interceder entre ellas, entre otros factores. Y de ahí viene también la frase que se le atribuye a Maquiavelo: el bien justifica los medios. Se tiene la high politic y la low politic, que la alta política es el Estado, y la baja política el Estado y los militares, el poder de la fuerza, y la baja política vendría a ser los ciudadanos, y que el Estado tiene que hacer todo para mantener el dilema de seguridad, que correspondería a que los otros estados son enemigos, y estos enemigos hay que restringirlos hacia un sector, como ser la desconfianza continua entre los estados. De ahí tenemos a los idealistas. Woodrow Wilson fue, al acabar la Primera Guerra Mundial, también uno de los precursores de estos. La teoría idealista nos indica más hacia el lado de los derechos humanos y la cooperación. Minimiza el poder del Estado y amplifica lo que sería el poder internacional. Ahora, hablando del segundo debate, en esta ocasión yo puse el segundo debate, el interparadigmático, porque hay también el tradicionalista versus el cientificista, que uno establece que la ciencia tendría que ser a través de los valores cualitativos y el otro cuantitativos, pero para enfocarnos bien a las teorías, he colocado como segundo debate a los interparadigmáticos. Interparadigmático se establece el cambio de época, donde el idealista, el realista y la naciente teoría globalista ya no estaban abarcando lo suficiente a los sucesos internacionales. Entonces se decidió una reestructuración a estos. Nace de ello el neorrealismo, con el neorrealismo estructural, el neorrealismo moderno, que tenemos el ofensivo, el defensivo, el estructural, que establece que todo el sistema internacional tiene que haber una estructura, un sistema, a través de que el más fuerte es aquel que prevalece. En cambio, dentro del neoliberalismo tenemos al neoliberalismo institucional, al internacional, al neoidealista y al neoliberalismo comercial, que los tres primeros establecen hacia qué tanta participación tiene la ciudadanía en la toma de decisiones internacional. Y el neocomercial determina que el comercio es lo que va a dar solución a los diferentes problemas internacionales. De ello nos vamos al tercer debate. El tercer debate, que es el debate entre los reflectivistas y los racionalistas. Los racionalistas son los que anteriormente ya hemos conocido en este trayecto de explicación. Y los reflectivistas vienen a darnos un nuevo punto de opinión. Es como dar una crítica a todo lo anteriormente establecido. Podemos conocer aquí a las teorías feministas, donde están las feministas radicales, que establecen que la mujer tiene que tomar un poder principal dentro de la estructura internacional y la estructura social, aboliendo la participación del hombre. Tenemos la standpoint, donde Ann Tickner hace una comparación entre los 6 puntos de Morgenthau con los 6 puntos de Ann Tickner. Tenemos también la posmoderna, donde hacemos un análisis desde la perspectiva de que la mujer debería ocupar la misma posición que los hombres dentro del sistema internacional, y autores y autoras como Cynthia Loe, con Bananas, Playas y Bases Militares, donde hace un recorrido histórico y muestra cómo las mujeres han tenido la participación en cada sector de la historia, pero que no se ha contado, puesto que la historia la determina, es contada desde el punto de vista de los hombres, según la teoría feminista. Tenemos a los postmodernos, donde se tiene a Michel Foucault, donde hace una introspección dentro del hombre y cómo se realiza el dominio del poder, o las teorías del poder de Michel Foucault, donde nos establece cómo estamos siendo dominados, de acuerdo a qué sistemas estamos siendo dominados. Y también lanza una teoría que es muy conocida por casi todos, que es el panóptico, de cómo todos estamos siendo observados
dentro de una misma estructura. Después está Derrida, también dentro de esos postmodernos, que él hace uno de sus principales aportes es la deconstrucción. Derrida aporta con la deconstrucción. Esa deconstrucción permite un análisis más profundo. Nada hay fuera del texto, todo está en él. Y bueno, pasando un poco a las teorías, a otros teóricos como ser Horkheimer, como ser Adorno, como ser Marcuse, como ser Hans Morgenthau, quienes establecen otro tipo de críticas ya dentro del panorama internacional y el panorama social. Unos establecen que el nivel de enseñanza debería ser desde las competencias blandas e intersubjetivas y luego a las ciencias exactas. Otros establecen sobre diferentes tipos de dominación, como ser el ser unidimensional y cómo todo el sistema va y empieza a estructurar lo que cada uno piensa. Y por último tenemos a la teoría crítica, una teoría que se enfoca a dar una posición desde el punto de vista de la gente, que cada gente con su propio interés, con su propia cultura, forma de pensar, con su propia cosmovisión, y estableciéndose con otros agentes pueden conformar una estructura que se forma entre la interrelación de agente-estructura, por la cual se puede reconfigurar la anarquía internacional de acuerdo a lo que estos piensen, la interrelación entre agente y estructura. Puesto con esto, damos otras teorías que ya están más nacientes, como ser la ambiental, entre otras, damos por finalizado la explicación de la política internacional. Muchas gracias. Ya. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Andrés Valdés Camacho y el día de hoy les explicaré el tema que me tocó, que es justamente integración y cooperación internacional. En las relaciones internacionales desde tiempos antiguos, la cooperación ha sido un fundamento básico entre los países, tanto sea alianzas para la guerra o tan solo alianzas políticas. Incluso los antiguos reinos, en la época imperial, realizaban esas alianzas a través de la cooperación o a través de los lazos matrimoniales, que establecía una cooperación fuerte entre los países. Integración y cooperación internacional, según la definición que da Bela Veraza, integración es la abolición totalmente de la discriminación entre la relación de los diferentes países, mientras que la cooperación vendría a ser la disminución de ciertos grados de discriminación entre los países. Cabe resaltar esta diferencia entre ambos para establecer el título que es la integración y cooperación internacional. Para ello tenemos dentro de las relaciones internacionales teorías para analizar esos temas, como ser la teoría liberalista a través del liberalismo estructural y el liberalismo institucional. El liberalismo establecido en el tercer debate de las relaciones internacionales nos determina que el sector de la anarquía internacional se ve limitado o gestionado por las instituciones o por las alianzas de los diferentes países. Ahí viene a establecerse el neoliberalismo estructural, una estructura que regularice esta anarquía internacional, y también el neoliberalismo institucional, a través del cual la sociedad establece el tema de agenda en las instituciones para que éstas puedan gobernar el sistema o la anarquía internacional. Como punto número 3 tenemos los ODS. Dentro de la integración y cooperación internacional, bien sabemos que esto comprende desde el sector ambiental, por la industria, por el comercio, por el sector de transporte, incluye el sector también de lo que vendría a ser mejorar la capacidad de vida de las personas, mejorar las ciudades a través de un desarrollo de ciudades sostenibles, mejorar el medio ambiente, en el sector del tema del agua y diferentes sectores que abarcan todos los ODS. Por lo tanto, vendría a simplificarse en la integración para cumplir los ODS. Justamente el ODS
Número 17, los diferentes metas que abarcan la integración y la cooperación internacional y a cuáles ellos tienen que cumplir. El punto número 4 viene a ser las teorías de integración. Hace unas décadas atrás, la CEPAL determina unas teorías establecidas como el regionalismo abierto y regionalismo cerrado. El regionalismo abierto establece que esta integración regional puede también cooperar o coexistir con otros sistemas exteriores o países exteriores. Y el regionalismo cerrado viene a determinar que esta alianza, esta integración, viene a simplificarse solo en la región y la cooperación e integración entre la región. Esto para la creación y la desviación del comercio. La creación del comercio viene a ser que los países exteriores dentro del regionalismo abierto, al aportar a esta integración, no perjudiquen a otro que posea el mismo sistema de comercio que ellos. Mientras que la disminución es justamente lo contrario, que el país exterior dentro de este regionalismo abierto, al introducir su producto o su patente comercial, perjudique a uno que está dentro de este sistema de integración. Por ello se crea lo que es el regionalismo abierto y el regionalismo cerrado, que determina la CEPAL dentro de las teorías de integración. El punto número 4.1 es la clasificación de la integración. Aquí podemos determinar diferentes cosas. La clasificación a través de una hegemonía o la integración a través del sistema consensual. Un sistema hegemónico como el que se tuvo después del año 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo queda polarizado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta finalizar lo que es 1981-1982, donde se establece un solo hegemón, que es Estados Unidos. Toda esta época, antes de 1981, se determinaba que o pertenecías al bloque socialista o pertenecías al bloque imperialista estadounidense. Tenías que estar ligado a uno de esos dos, y posteriormente a la caída del muro de Berlín tenías que pertenecer a un bloque que vendría a ser el bloque del ganador de Estados Unidos, hasta lo que vendría a ser 2001, donde comienza el multilateralismo, que nos viene a la integración consensual. La integración consensual, determinada por los propios países, a través del cual que ellos deseen unirse y unificarse en un solo proceso de integración. Luego tenemos por su naturaleza. Las integraciones pueden ser económicas, como se conoce el caso del G7, pueden ser integraciones políticas, como ser el caso de la OTAN, una integración política dedicada netamente a la defensa y seguridad de los países miembros. Una integración física por las facilidades que posea el transporte territorial marítimo de diferentes circunstancias, ya sean por carreteras, por ferroviarios u otros. Y finalmente la sociocultural. En la sociocultural podemos encontrar diversos tipos de alianzas. Entre una de las más cercanas es la CAN. La CAN es la alianza de los países andinos, una alianza social cultural entre los países de este sector de América Latina. Procedemos también al alcance. Pueden ser espacial, bilateral, fronterizo o regional. Espacial por el sector donde se determinen, pueden ser, donde se determinen por el espacio, pueden ser bilaterales, que sean entre dos países, pueden ser fronterizos, que sean justamente por el sector territorial a través del cual se comprende, pueden ser también regionales, que ya vendría a ser justamente en el sector, en la región en la cual comprenden los diferentes países a través de una alianza o una integración, y también pueden ser subregionales.
a través del cual no integran a diferentes países de la propia región. Finalmente, estructural. Pueden ser, como las Naciones Unidas, global, que embarquen diferentes temas, ya sea ACNUR en el sector de los refugiados, o la OMS en el sector de la salud, o pueden ser sencillamente sectoriales, que abarquen a un solo sector, como podría ser el G7, que evoca netamente a los 7 países con la mayor economía del mundo y cabalmente se dedican a la economía, un sector en específico. Como punto número 5 tenemos la etapa de la integración. Dentro de las etapas de integración determinadas por justamente la teórica Bela Belaza, tenemos en primera instancia el primer proceso de integración es la zona de preferencias arancelarias, donde encontramos los ACE, Acuerdo de Comercialización. Bolivia tiene el ACE 66 con México y esto tan solo establece un sistema de cooperación entre dos países donde se liberan ciertos sectores arancelarios, pero dentro del sector pararancelario sigue teniendo, no se libera todo el total del mundo arancelario. En la zona de libre comercio ya se tiene una liberación del sector arancelario, del mundo arancelario, pero aún se mantiene la parte burocrática pararancelaria. Tenemos sectores como ser, o alianzas como ser el ALADI, que comprende a esta zona de libre comercio. Posterior a esto, un proceso más integrado vendría a ser uno donde ya entre la política aduanera, tenemos la Unión Aduanera. Aquí encontramos a la Alianza del Pacífico y también nuevamente a la CAN. Procesos donde ya se tiene una política aduanera común. Siguiendo más hacia arriba se encuentran los mercados comunes. Ya se tiene todo el proceso arancelario del mundo arancelario liberado, se tiene todo el proceso político para que estos puedan interceder dentro del sistema aduanero, y dentro de los ejemplos encontramos a lo que es Mercosur, dentro de América Latina. El proceso integrador más complejo que se tiene al día de hoy dentro del mundo es la Unión Económica, con un ejemplo claro que es la Unión Europea. Aquí ya se posee una política fiscal común, donde ya denotamos los eurodiputados, que se vienen a conocer para tomar decisiones conjuntas del bloque que es la Unión Europea o la Unión Económica conforme. Y finalmente Bela Belaza, como otros autores que toman ejemplo estos parámetros que se determinan, nos vienen a explicar que hay un sistema más, una unión total, donde ya se realiza una unión política completa entre los países miembros de las integraciones. Un ejemplo de los servicios generalizados de preferencia que tiene Bolivia está el SGP con Canadá, el SGP con Japón, el SGP con Estados Unidos y el SGP con Venezuela. Y como punto 7 tenemos a las teorías de cooperación. En las teorías de cooperación, anteriormente hablábamos de las teorías de relaciones internacionales, en esta también comprende la globalización. En la cooperación veremos esto, la teoría de la globalización. Edward Wallerstein nos establece un centro y un periferia dentro de la teoría de la globalización, a través del cual uno de estos empieza a incidir al otro a través de la materia prima, obligándolos y haciéndolos menos para que estos no puedan progresar. También nos hablan otros teóricos de la globalización, como ser Francis Fukuyama, en una frase muy célebre que dice: el fin de la historia y el último hombre, estableciéndonos que la globalización con el tiempo va a dar a la unificación de los diferentes estados en el mundo y a los diferentes hemisferios. Hoy en día ya conocemos lo que se intercede en otra parte del mundo y cómo podemos incidir en ella, como en viceversa, sin ni siquiera haber estado en ese sector territorial. Posteriormente tenemos a la neoliberal, que anteriormente ya la habíamos comentado dentro de la explicación y cómo intercede en el caso.
a través de la estructural y también de la institucional. Y finalmente tenemos el neorrealismo. El neorrealismo que posee un sistema donde el Estado cree en la cooperación, pero cree que esa cooperación es ficticia, pero a través de ella también posee ganancias. ¿Sigue grabando? Excelente. Como punto número 8 tenemos a la cooperación internacional. ¿Qué tipos hay de cooperación? La cooperación tiene que ser de uno más uno, de un país más otro. Esa cooperación se la conoce como bilateral. Una cooperación que intercede entre dos países a través de diferentes cosmovisiones, ideas y principios, como también intereses, que es lo más importante en el sistema internacional. Existe la cooperación multilateral, donde ya una variedad de países interceden entre sus intereses para llegar a un consenso común y tener una solución viable para las diferentes eventualidades que se presenten. Tenemos la cooperación a través de la triangulación, donde hay un país que establece, un país a través del cual es el socio y un país que es el beneficiario. Un beneficiario, un socio y un beneficiado. El beneficiado viene a ser un país en vías de desarrollo. Aquí podemos encontrar un tratado como es el TELMEX, a través de Estados Unidos, Canadá y México, donde se establece claramente esta triangulación. Tenemos también la cooperación sur-sur. Los diferentes teóricos separan al mundo en dos, el norte y el sur. El sur siempre entre los países menos desarrollados. Aquí un ejemplo claro de la cooperación sur-sur es lo que está haciendo China en los últimos años, como ser la ruta de la seda o la franja y la ruta, plan de la franja y la ruta, que establece justamente la cooperación comercial entre diferentes países del hemisferio sur. Como punto número 7, hablemos un poco de la globalización. La globalización, dentro de su teoría, que es la interrelación entre los diferentes países, ya sea en la parte económica, social, política, económica y cultural, se separa en tres. La hiperglobalización, a través de los cuales creen que la globalización es lo que ha determinado la integración entre los países. Los escépticos, que como dice la teoría realista que se vio anteriormente, creen que esta cooperación es ficticia y tan solo se ha debido a través de la interrelación de los diferentes estados. Y finalmente tenemos lo que serían los transformacionalistas, que nos determinan que esa transformación llega a través de los años, que todo se transforma y esto es proceso también de esas transformaciones. Y finalmente esto lleva a diferentes cambios sociales. Esos cambios pueden ser a través de la sociedad del bienestar, que nos establece una sociedad, la globalización nos establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal dentro del panorama internacional. También tenemos los movimientos sociales que vienen llegando de otros sectores del mundo, como ser los feministas, como ser los movimientos postmodernos, como se determinan correctamente. Tenemos también el mercado global y el comercio global, que es justamente lo que estamos dialogando en toda esta exposición teórica. Y para finalizar, hablemos un poco de la relación diplomática, de la relación constitucional diplomática de Bolivia. Aquí establecemos, a través de la Constitución Política del Estado y el Servicio Exterior, en el artículo 255, que establece justamente el Servicio Exterior de Bolivia. La Ley 465, que es la Ley del Servicio Exterior de Bolivia, y la Ley 699, que es justamente el resarcimiento internacional de los países. Con ello terminaríamos la explicación de este tema sobre relaciones internacionales y cooperación. Gracias. Muy buenos días, estimado panel.
Mi nombre es Eduardo Andrés Valdés Camacho, soy de la carrera de Relaciones Internacionales y al día de hoy vengo a explicarles el tema que me tocó, que es internacionalización de la empresa. Comencemos hablando un poco de ese título, internacionalización de la empresa. Es el proceso a través del cual las empresas o las transnacionales interceden en el exterior para poder exportar y hacer internacional su producto o su servicio que ellos poseen. Dentro de las relaciones internacionales, como bien entendemos, las relaciones internacionales a la intersección entre diferentes actores, ya sean transnacionales, individuos, países o ONGs o agrupaciones internacionales que coinciden entre sí para diferentes fines en específico. Y todo esto, su estudio lo establece las relaciones internacionales. Bien, podemos hablar un poco de sus teorías para lo que es la internacionalización de la empresa. Dentro de sus teorías tenemos en primera instancia el liberalismo. El liberalismo minimiza el poder del Estado y amplía el poder en el sistema internacional y su correlación entre ellos. A través de ello podemos entender a las empresas y cómo éstas pueden exteriorizar sus productos y exteriorizar sus propias marcas a un sistema internacional. De ahí tenemos el idealismo que parte de estas mismas premisas, de que la anarquía puede controlarse entre la interrelación de los diferentes países o actores internacionales. Ya no tanto países, sino actores internacionales. Pueden ser personas, pueden ser individuos, pueden ser empresas transnacionales, entre otros. El neoliberalismo también aporta al sector de todo lo anteriormente hablado, pero ya incluyendo al Estado. ¿Por qué? Porque hay normas, hay fronteras, hay aranceles. Entonces, al poder interceder también con el Estado, podemos llegar a ver todos estos sectores. Porque no cabe bien internacionalizar una empresa a un Estado que tenga muchos aranceles en contra del propio producto. Tenemos después la interdependencia compleja establecida por Robert Keohane y Joseph Nye, quienes dicen que el sistema internacional puede estudiarse a través de un conglomerado de redes o entrelazados para poder entender lo que es el panorama exterior. Y luego tenemos el transnacionalismo, que nos establece la reorganización competitiva del proceso de los productos o del proceso productivo en sí. Con ello podemos hablar ya un poco de lo que vendría a ser, llegando desde las relaciones internacionales a las teorías de la internacionalización. Esas teorías son bastante amplias y se han ido desarrollando de acuerdo a lo que ha progresado el sistema internacional. Dentro de las tres principales en ese sistema internacional vendría a ser la teoría de la ventaja absoluta, establecida que un país o una empresa debe tener la ventaja completa sobre un producto o un recurso a diferencia de las otras, y ese poder exteriorizarlo. La ventaja competitiva nos establece que este producto tiene que, además de ser una ventaja completa a diferencia de los otros exportadores, también puede diversificar el propio producto hacia diferentes sectores. Por ejemplo, si se exporta soya, establecer todos los derivados de este producto hacia el exterior y no tan solo el producto neto en bruto. Tendríamos la ventaja competitiva, que esta lo establece Parker, donde nos dice que no tan solo tiene que hacerse esto, sino que el producto tiene que tener un valor extra para ser competitivo, sea el precio o sea una innovación. Aquí podemos ver lo que nos plantea IKEA. Es una innovación al poder armar tu
tu propio mueble, tu propio ensamble, que le da un valor extra a lo que ya tiene. Otra de las teorías clásicas es la teoría de la internacionalización, a través de la cual nos determina que hay que ganar diferentes tipos de confianzas en el proceso productivo. Primero, ir a lo que es el mercado interno, el mercado exterior, la transnacional y la global a través de diferentes etapas para poder ganar experiencia. Lo mismo que nos establece el modelo Uppsala. El modelo Uppsala nos dice que primero hay que ganar experiencia teniendo todo el mercado interno, luego ir recién a lo local a través de las fronteras del propio país para luego exteriorizarlo a un lugar más lejos. Tenemos también el paradigma de Dunning. El paradigma de Dunning nos habla de aprender de las grandes empresas para luego tener un porqué y un hacia dónde vamos a exteriorizar nuestro producto. Tenemos la diversificación de riesgos, que nos establece que no solo hay que tener un modelo de exportación, un sistema de exportación de un producto, sino que este producto hay que exteriorizarlo hacia diferentes sectores o diferentes productos para que si uno fracasa o uno falla, se tenga diferentes métodos para subsanar esta falla. Tenemos el modelo de innovación, nos determina que todo en algún momento va quedando obsoleto y hay que ir innovando constantemente para que ese producto no caiga y desaparezca. Después tenemos la planificación sistémica. La planificación sistémica, como su nombre lo dice, nos establece un sistema de esquemas a través del cual hay que seguir para poder llegar a exteriorizar. Tenemos también la teoría de redes, que nos habla de tener una gran cantidad de socios para poder expandirse a través de esta red de contactos. Otra teoría de las nuevas, como anteriormente mencionaba, que esto va cambiando de acuerdo a las épocas, es el Brown Global, las nacidas para el mundo. Se enfocan netamente en un mercado exterior, hacer el análisis, y una de sus principales características es tener a un CEO o a una persona principal que ya conozca el sector exterior para poder realizar todo este tipo de compendios en el exterior, porque es nacida netamente para el exterior. Podríamos determinar aquí empresas como Netflix, que ha llegado directamente al mercado internacional, entre otro tipo de empresas. Después está la localización. La localización es uno de los temas muy importantes. No puedes exportar a un lugar donde tu producto no vaya a ser reconocido. Hay que realizar un estudio tanto de la demografía del sistema internacional como del público o el nicho de interés para ese producto. Y finalmente podemos hablar de la teoría o el modelo Uppsala. Perdón, la teoría del ciclo del producto de Verdon. Verdon nos decía que cada producto tiene su inicio, su auge y su crisis. Por lo tanto, hay que ir sacando nuevos productos o renovar ese tipo de productos a través de este sistema de ciclo de vida del producto. Que todo tiende a tener un ciclo, que todo tiende a terminar y a iniciar nuevamente. Ahora, ¿qué ODS pueden aplicarse a todo lo que hemos hablado anteriormente? Vemos de internacionalización, vemos de fronteras, vemos de comercio. Entonces, los ODS que se pueden plantear hacia este tema es el ODS número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, a través de los diferentes transnacionales que brindan miles de empleos y también generan metrópolis en diferentes sectores del mundo, o el ODS número 9, que es la industria, innovación e infraestructura. Esta industria, innovación e infraestructura claramente la vemos en el crecimiento de los diferentes sectores comerciales, ya sean puertos, ya sean hubs en aeropuertos hubs, que puedan traer grandes innovaciones hacia los diferentes países. Y también el cambio hacia la energía verde. Bueno, ya hablábamos anteriormente dentro de las teorías de internacionalización de diferentes etapas. Dentro de las etapas de internacionalización
que veíamos en la teoría de internacionalización, tenemos la esporádica. La exportación esporádica es aquella empresa que ha realizado otra exportación puntual de un país hacia otro. Tenemos la exportación definitiva. Esta es un país que ya tiene un sector o un nicho específico a través del cual exportar. Y la exportación comercial vendría a ser ese tercer proceso dentro de la escala. En esta exportación comercial ya se tiene un contacto, ya se tiene un lugar establecido hacia el cual se puede llegar a esa exportación para finalmente establecer este último peldaño que es la subsidiaria comercial. Dentro de la subsidiaria comercial ya se tiene un lugar fijo para poder exteriorizar el producto dentro del plan de internacionalización. Un plan de internacionalización que debe tener un análisis de la situación, de cómo se encuentra social, política y económicamente este lugar, un análisis FODA, sus fortalezas, oportunidades, o incluso un análisis a través del PROCON, donde se tendría que establecer el sistema de vida de este país, el PIB per cápita, el PIB, el nivel de crecimiento que tiene, el nivel también de calidad de vida y analizar el sector social. También el tema de los arancelarios, pararancelarios y la facilidad para crear empresas en este lugar. Luego se realiza la selección de mercado a través de ello, ¿no? De todo este análisis anterior se realiza la selección de mercado, ocupando el Trade Mat, ocupando el Map Access Map, ocupando diferentes sectores, incluso la página de la CIA donde se puede sacar el PIB per cápita correcto de cada país. Se desarrolla una estrategia de llegada a través de una estandarización, una adaptación de la marca y finalmente se realiza una implementación de marketing, cómo se va a llegar a este público. Una vez hecho esto, se implementa en el lugar en el país escogido y se realiza una constante evaluación y ajuste de las circunstancias del producto para poder adaptarlo correctamente. Perfecto. Dentro de este tipo de exportación tenemos lo que sería la exportación directa. La exportación directa se realiza cuando uno ya tiene una sucursal dentro del lugar o a través de un responsable o un agente directo en este sector. Después se tiene la sucursal, después se tiene el método de exportación indirecto. Esto se realiza a través de un joint venture, de un trading company, de un importador o distribuidor, o también de alguna agencia con la cual se pueda realizar la exportación, o simplemente una exportación esporádica. Y finalmente la exportación concertada. Esta exportación concertada se tiende a llevar a través de un establecimiento y una venta también de lo que sería las ideas o la sedición de la tecnología industrial de un sector a otro. A través de ello se determina cuáles esos tres pueden ser. Si es una empresa iniciante, una indirecta, o si va nacida hacia algún lugar, una directa, o si se tiene una situación donde ya se tiene algo valioso para otro sector internacional, una concertada con una sedición de tecnología para que ésta pueda ser exteriorizada en estos productos. Todo ello se realiza a través de las diferentes fuentes, primarias, secundarias, como mencionamos, hacia unos momentos. Con ello se da por finalizada esta exposición.